Bruta inmortal de la montaña sagrada. Después de una soledad prolongada, es inevitable desear a un hombre. Y por lo tanto, descaradamente, cometer un acto tan sucio. Mi señor, esa gente del dominio Miao se atrevió a faltarle el respeto a la señora. Asistente del dragón, asistente del soberano serpiente. Imploro a su señoría que conceda permiso para que su subordinado vaya y les dé una lección. Hace 1000 años, Miao el lunático se convirtió en mi discípulo. Fundó el dominio Miao y estableció su propio clan. Y estableció la tierra sagrada, venerándome como el Progenitor. Hoy, sus descendientes están causando problemas a mi esposa. Este asunto ciertamente no puede dejarse pasar. Mi señor, su transformación del dragón es inminente. Bajo ninguna circunstancia debe abandonar la tierra sagrada. Se estaría poniendo en peligro. La mujer de este señor no puede sufrir el más mínimo agravio. No vuelvas a mencionar este asunto. La transformación del dragón del señor es inminente, y su cultivo está gravemente agotado. Para estar seguros, es mejor convocar a los protectores para la defensa. 100.000 montañas. 100.000 montañas. 100.000 montañas. El soberano serpiente y Merge. Los tres grandes protectores. Gente demonio de las 100.000 montañas. Obedecen respetuosamente el decreto. Obedezcan el decreto. Obedezcan el decreto. Obedezcan el decreto. Mando al líder del clan. Anciano del clan. Ha llegado una noticia de la tierra sagrada. Un enviado sagrado está a punto de llegar al dominio Miao. ¿Qué? El soberano serpiente no ha abandonado la tierra sagrada en 800 años. Es cierto este asunto. Su subordinado no se atreve a decir tonterías. Ya hemos investigado y confirmado, la señorita Susu no es virgen. Por favor, líderes del clan, entren. Audaz e imprudente. Seguramente caerás en el foso de las 10.000 serpientes. Me gustaría ver quién se atreve. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a hacer trucos frente a este anciano? Hoy, sin el permiso de este señor, nadie le hará daño ni a un solo cabello de su cabeza. Su excelencia. No me importa quién seas. Si estás visitando mi dominio Miao como huésped, mi dominio Miao ciertamente te tratará con cortesía. Sin embargo, si interfieres en los asuntos internos de mi dominio Miao, entonces no culpes a este anciano por ser descortés. Lo que este señor dijo. No lo escuchaste. No me importa quién seas. Este es el dominio Miao. Si te atreves a cometer violencia aquí, estás buscando la muerte. Aunque este señor no golpea a las mujeres, si continúas parloteando ruidosamente, a este señor no le importa actuar en nombre de tus mayores, para darte una lección adecuada. Cállate. No tienes derecho a hablar aquí. Estimado joven amigo, actualmente estamos manejando algunos asuntos misceláneos del clan. Las emociones están inevitablemente exaltadas. Esperamos que puedas ser indulgente y liberar a nuestro colega aquí. Así es como tú deberías comportarte. Joven amigo, ya que sois un invitado de honor, ¿podríais decirnos vuestro nombre? Este señor está. Estoy a punto de transformarme en un dragón. Si revelo mi identidad, temo que traerá desastre a mi esposa. Parece que solo puedo, después de sobrevivir a la tribulación del dragón, decirle mi identidad entonces. 100.000 montañas. Enviado de la tierra sagrada. Nosotros presentamos nuestros respetos al enviado de la tierra sagrada. Levántate. Injusto, esto es injusto. Todo estaba claramente listo. Todo lo que quedaba era aplastar a esa villana Li Susu. ¿Por qué el enviado sagrado fingiría ayudarla? El enviado sagrado no ha visitado el dominio Miao durante un siglo. Esta visita es debido a la persona dentro de la casa, que ha deshonrado el nombre de la familia. ¿Qué eres? Los asuntos de este señor requieren ser reportados a ti. Este humilde no se atreve.
Señora, anoche todavía eras una pequeña gata salvaje. ¿Cómo es que, después de solo unas pocas horas, te has vuelto tan dócil? Podría ser que tu esposo no te sirvió lo suficientemente bien anoche, lo que causó esto. Eres tú. Correcto. Es tu esposo. No deben ser groseros con el enviado sagrado. Él es el enviado sagrado. Esposa, no olvides. Tanta gente está mirando. Estás tratando de, frente a todos, aclarar nuestra relación. Yo. Incluso si eres el enviado sagrado. No toleraré en absoluto este insulto. Informando a los ancianos. Se acaba de verificar que la señorita Susu es de hecho virgen. ¿Cómo es esto posible? Imposible. Estabas justo dentro de la habitación, diciendo que ella ya no estaba intacta. ¿Por qué? Tan pronto como entramos. Dijiste que no había ningún problema. Tú, debes haber sido sobornado. Señorita Ming-Chu, mida sus palabras. Calumniar a una chamana Miao. Está tratando de oponerse a todas las hechiceras. Es correcto. Ancianos, ustedes estaban justo afuera de la puerta. Y lo escucharon todo claramente. ¿Debe haber algo sospechoso en esto también? No podemos creer fácilmente su testimonio unilateral. Entonces quieres decir que te estoy atacando sin motivo y causando problemas. No. Ancianos. Silencio. La apuesta que hicieron antes. Todos los presentes la oyeron. Si la doctora bruja puede confirmar la pureza de Susu, ustedes dos, madre e hija, deben entrar voluntariamente al foso de las 10.000 serpientes para sufrir la agonía de ser mordidas por incontables serpientes. El foso de las 10.000 serpientes. Este es el mayor castigo en nuestro dominio Miao, generalmente utilizado para castigar a aquellos que han cometido crímenes atroces. Ese maldito lunático Miao, que hace 800 años dijo que tratáramos amablemente a la tribu serpiente, realmente trata mis palabras como sin sentido. Rogamos al enviado sagrado. Ancianos, perdonen nuestras vidas. Nosotras, madre e hija, también estábamos considerando de todo corazón los intereses del dominio Miao. Les rogamos que nos perdonen esta vez. Sí, también fue porque la ceremonia de sucesión de la sacerdotisa es inminente. Y no queríamos que el dominio Miao tuviera un escándalo. Es posible que Susu simplemente vaya a, sin razón alguna, sufrir tal trato. La ley del clan es estricta. Si no te castigamos apropiadamente hoy, ¿habrá una próxima vez? En mi opinión, esta madre e hija, con corazones de víboras y escorpiones, han insultado a la tribu serpiente del foso de las 10.000 serpientes. Impongamos una sentencia más leve. Gracias, enviado sagrado. Gracias, enviado sagrado. Li Susu, espera. Esta vez tuviste suerte. Será mejor que reces, para no caer en mis manos la próxima vez. Enviado sagrado, casi arruinan la pureza de mi hija. Esta anciana no está de acuerdo. Por favor, déjeme terminar. En mi opinión, la pena de muerte puede evitarse, pero el castigo severo es inevitable. Aquí tengo el gu devorador de corazones. Una vez ingerido, despertará a medianoche y roerá la médula ósea. Que esto sirva como un castigo menor. Obedeciendo la orden del enviado sagrado. El gu devorador de corazones. Esto es lo mismo que arrojarme al foso de las 10.000 serpientes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya que fue una solicitud que propusiste activamente. Entonces arrojémosla al foso de las 10.000 serpientes. Gracias, señor enviado sagrado. Señorita Susu, perdone mi vida. Gu devorador de corazones. Ya ha sido preparado para todos ustedes. Tómenlo. Li Susu. No seas tan engreída. Este rencor. Yo, Ming-Chu, lo he anotado. Espero tu venganza.
dado que el malentendido ha sido resuelto. Entonces prepárense para la ceremonia de sucesión de la Santa Santísima dentro de 3 días. Enviado sagrado, por favor, proceda. De acuerdo. Incluso si eres el enviado sagrado de la tierra sagrada. Incluso si me ayudaste. Yo, Lee Susu, no te perdonaré de ninguna manera. Un enviado sagrado digno. Le gusta entrar tanto en el tocador de una mujer. Allanamiento. Entro en el tocador de mi propia esposa. ¿Cómo puede llamarse eso allanamiento? Eso se llama compartir cama. Canalla. Canalla. Anoche. Mi esposa estaba bastante encantada. Suéltame. No te soltaré. No creas que, solo porque me ayudaste, te estaré agradecida. Tú causaste todo esto. Mi vida ha sido arruinada por ti. Tú inmediatamente, ahora mismo. Sal de aquí. Esposa. El matrimonio entre tú y yo ya era un matrimonio destinado ordenado por el cielo. No quiero escuchar esto, solo sé que no quiero volver a verte. Por favor, inmediatamente, desaparece de mi vida. PIR o creo que lo aceptarás algún día. Territorio del Clan Lobo. 100 pies venenoso celestial. Finalmente te he encontrado. Aunque mi estatus como candidata a santa fue revocado durante la ceremonia de inauguración, lo que los ancianos del clan valoran es que Chica Miao posee el gusano Gu del mandato más fuerte, mientras tenga el 100 pies venenoso celestial. Incluso si no estoy calificada para suceder en el puesto de santa, todavía puedo ayudar a madre a salvar la cara. Al menos, no permitiré que ella sea implicada por mi culpa o sea castigada por los ancianos del clan. Lanjun, joven maestro del Clan Lobo. ¿No es esta la santa principal del dominio Miao? Señorita Lee Susu. ¿Por qué? Después de encontrar el 100 pies venenoso celestial en el territorio de mi clan del lobo, ¿crees que puedes simplemente irte? Joven maestro del clan del lobo. Lanjun. Si alguien no me hubiera revelado tu paradero de antemano, realmente no creería que tuvieras tales agallas, pero resulta bien. Yo, Lanjun, aceptaré esta fortuna. Lee Minchu debe haber informado a Lanjun. No esperaba que ella tomara represalias contra mí tan rápido. Lanjun. Incluso si los cuerpos de tu clan del lobo poseen una fuerte resistencia natural al veneno, al enfrentarse al veneno del 100 pies venenoso celestial, supongo que no podrás escapar ileso. Basta de tonterías. Hoy, olvida el 100 pies venenoso celestial. Incluso si sacas tu gusano Gu sagrado del dominio Miao, será inútil. Un simple pequeño demonio lobo se atreve a tocar a mi mujer. ¡Qué osadía! Su excelencia, su actual cultivo de transformación del dragón está severamente disminuido. Es mejor dejar ir a su subordinado y ahuyentar a este demonio lobo. Muy bien. Vi que el guerrero número 1 del dominio Miao. Lanjun, ¿cómo te atreves a tocar a la santa de mi clan? ¿Acaso deseas morir? Hermano Vieike. Susu, no tengas miedo. Estoy aquí hoy, y nadie puede llevarte. Si no me hubieras impedido actuar, ¿cómo se le permitiría a este mocoso presumir delante de Susu? Su subordinado reconoce su error.
Hermano Vieike, debes ser extremadamente cuidadoso. No quiero que tú salgas herido por mi culpa. Una vez concluido este asunto, ve al acantilado de penitencia y reflexiona durante 3 días. Regresa solo cuando lo entiendas. Su subordinado obedece. Uno no es una pérdida. Tener uno más es una ganancia. Mocoso. Muere. No eres lo suficientemente apto. Vi que es así. Espera. Esto no ha terminado. Susu, no te asustaste, ¿verdad? No, hermano Vieike, si no hubieras aparecido a tiempo. Me temo que realmente sería capturada y llevada al clan del lobo como invitada. Susu, este es el territorio del clan del lobo después de todo. Solo para estar seguros, deberíamos irnos primero. Sí, te escucharé. Vámonos. Sí. Con razón, Susu. Al revisar el 100 pies de veneno celestial, no encontró nada malo. Así que el problema reside en el recipiente que contenía el gusano Gu, que fue envenenado con un potente veneno. La ceremonia de la Santa. Es un gran evento que se celebra en el dominio Miao, solo una vez cada 3 años. Este culpable es verdaderamente audaz. Solicita el permiso de su señoría. Su subordinado se dirigirá ahora al dominio Miao, para vengar a la señora. Espera. Este asunto aún debería dejarse en manos de Susu, para que ella misma decida. Sí. Ve, tráeme el Gu Corazón Imperial, que el Locum Yao me dio, hace 800 años. Quiero dárselo a Susu como su primer regalo. El Gu Corazón Imperial. Ese es el gusano Gu que su señoría ha nutrido con la sangre de su corazón durante más de 800 años. Si se lo da a la señora, podría sufrir una reacción adversa. No importa. Mientras a Susu le guste, una pequeña reacción adversa no es nada digno de mención. El Gu Corazón Imperial. El rey de 10.000 Gu. Nutridos por la sangre esencia de mi corazón. No hay un segundo igual en el mundo. Vieike lo es. Veamos con qué tienes para luchar contra mí. Al pie de la montaña de la tierra sagrada. Gu Wei de hierro, Gu Wei de hierro. No tengas miedo. Solo tomará un momento. El Gu Wei de hierro. Un gusano Gu superior de elemento madera. Aunque no se puede comparar con el gusano de seda de cristal de hielo de Li Minchu. Aún así, es una especie muy rara. Susu, ven rápido. Encontré el Gu de tierra sagrada. Realmente es la mariposa moteada de té. La especie de mariposa moteada de té es rara, y su naturaleza es dócil, incluso con solo un día. Podemos cultivar algo de afecto primero, en la ceremonia de la santidad de mañana. También puede aumentar tus posibilidades de ganar. Hermano Vieike, gracias. Esta bondad la guardaré por siempre en mi corazón. ¿Por qué eres tan educado conmigo? La mariposa moteada de té se asusta fácilmente. La prioridad inmediata es someterlo rápidamente. Mariposa moteada de té, mariposa moteada de té. No tengas miedo. Solo tomará un momento. Simplemente una mariposa moteada del té. Aunque sea rara, en la ceremonia de la Santa, no te dará muchas posibilidades de ganar. Todo esto es tu culpa. Asustaste a la mariposa moteada de té. Te lo dije hace mucho tiempo. Es solo una simple mariposa moteada del té, eso es todo. Puedo darte un gusano mucho más precioso. No has dañado ya lo suficiente a Susu. Hermano Vieike, ¿estás bien? No necesito ningún gusano Gu de ti. No quiero verte ahora mismo. No estés tan ansiosa todavía. Solo echa un vistazo primero. ¿Qué es esto? Esto es el Gu Corazón Imperial. El Gu Corazón Imperial. La leyenda dice que posee la habilidad de comandar todos los gusanos Gu. Solo el soberano serpiente lo posee. Como tú. Eso no es lo que necesitas. ¿De qué preocuparte? Si robaste esto de la morada del soberano serpiente, entonces no puedo aceptarlo bajo ningún concepto. Si el soberano serpiente se enfada, todo el dominio Miao y su gente no podrán resistir su ira.
No te preocupes, te garantizo que, si aceptas este Corazón Imperial, la Tierra Sagrada definitivamente no te molestará. Entonces sigo sin poder aceptarlo. Esto es demasiado valioso. ¿Qué está pasando? Esto precisamente demuestra que, el Corazón Imperial te quiere mucho. Incluso sin el ritual de reconocimiento del maestro, no hay diferencia. Sin el reconocimiento del maestro, todavía soy capaz de comunicarme con el Corazón Imperial, telepáticamente. Él incluso dijo que le gustó mucho. Este gusano Gu, lo he nutrido, durante 800 años completos. En el momento en que vio a Suzu, inmediatamente se volvió contra mí. Sin embargo, ella verdaderamente es digna de ser mi esposa. Con él. En la ceremonia de la Santa de mañana. Definitivamente podré superar a Li Minchu. En resumen. Gracias. Mi esposa realmente me sonrió. Mientras te guste. Mientras lo necesites. Incluso las estrellas en el cielo. Yo, el monarca. Las conseguiré para ti. Te alabo 2 veces y muestras tus verdaderos colores. Mientras aún hay tiempo. Procederé ahora con el ritual de reconocimiento de maestro para el Corazón Imperial. ¿Se acabó? No esperaba que este gusano Gu tuviera un vínculo tan fuerte conmigo. La reacción adversa es en realidad tan poderosa. Fu Yuanchi, ¿qué pasa? No te preocupes. Esto es solo mi vieja dolencia reapareciendo. Solo necesito regular mi respiración por un momento. Mirándolo. Ayudarme a obtener el Corazón Imperial. Definitivamente no fue tan simple. ¿Acaso yo solía tratarlo un poco demasiado duramente? Aquí, gracias por ayudar a Suzu. Esta píldora fue refinada por mi familia, usando 99 tipos de hierbas. Refinada. Puede ayudar a que tus heridas sanen más rápido. No me gusta deber favores a otros. Además, esta píldora tuya a los ojos de este monarca no es tan preciosa. Hermano Vieike. Suficiente. Él simplemente tiene este temperamento. No tienes que hacerle caso. ¿Estás preocupándote por mí? No estoy absolutamente preocupándome por ti. Te advierto. No importa cuáles sean tus intenciones, al acercarte a Suzu, mantente alejado de ella. De lo contrario, yo, Vieike, juro, me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Entonces permíteme también hacerte un consejo. Ya has consecutivamente 2 veces mostrado falta de respeto a este señor. Si hay una tercera vez, este señor hará que tú, incluso todo tu clan, perezcan. Solo tú. Entonces inténtalo. El Corazón Imperial finalmente me ha reconocido como su maestro. Altar del dominio Miao. Soberano serpiente en lo alto. Dios Gu, protégenos. Del dominio Yao milenario. 16ª competición de selección de la Santa. Comenzará después de medio palillo de incienso. Madre. De verdad ya le has contado a Primo todo. No podemos permitirnos absolutamente ningún error. Tenga la seguridad. No habrá absolutamente ningún accidente. Y la Santa, al suceder, su estatus estará por encima del líder del clan, liderando todo nuestro dominio Miao. A la gloria renovada. Hace unos días, llegaron noticias de la Tierra Sagrada, de que esta vez, el enviado sagrado será enviado para celebrar la gran ceremonia con nosotros. Por favor, den la bienvenida al enviado sagrado. Lin Chao, enviado sagrado de la Tierra Sagrada. El soberano serpiente
valora enormemente esta ceremonia de la Santa y me ha enviado especialmente para asistir, siguiendo el decreto del soberano serpiente. Siguiendo el decreto del soberano serpiente. El nuevo enviado sagrado de la Tierra Sagrada. Ser capaz de representar al soberano serpiente y venir aquí. Parece que su estatus en la Tierra Sagrada debe ser ciertamente alto. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad de Fu Yuanqi? Este es el comportamiento del enviado sagrado de la Tierra Sagrada. Quizás también podamos aprovechar esta oportunidad para determinar la verdadera identidad de esa persona. No importa cuál sea su identidad. El hecho es que no nos ha hecho daño. Es un hecho. Todavía deberíamos abstenernos de hacer conjeturas descabelladas. Mi esposa tiene razón. No juzgues el carácter de un caballero con la mente de una persona mezquina. Desde cuando fue Susu, tu esposa, no digas tonterías. Hay un tipo de destino llamado predestinación. Mortales mundanos como tú no lo entenderían. ¿Por qué esta persona siempre dice cosas que son tan provocadoras? Tonto infantil. El momento propicio se acerca. Comencemos el primer segmento. Informando al enviado sagrado. Antes de que comience la ceremonia de la Santa, nuestro clan todavía tiene un asunto importante que debe ser anunciado frente a todo el pueblo Miao. Haga un anuncio. Entonces, por favor, proceda primero. Antes del comienzo de la ceremonia de la Santa, debido al estatus de Li Susu como Santa prospectiva, sus 9 intentos de matrimonio han fallado en ser aprobados. Se ha confirmado que ha sido maldecida por el dios Gu. Por lo tanto, por la presente ordenamos la destitución de su estatus de Santa prospectiva. Escuché hace mucho tiempo que la candidata a santidad fue maldecida por el dios Gu, incapaz de casarse de por vida. En realidad es cierto. Con razón, los hombres que la ven inmediatamente les gusta. Antes le tenía bastante envidia. ¿Resulta ser un castigo? Susu, no importa cuál sea tu estado actual o lo que depare el futuro, permaneceré a tu lado. No quiero hacerte daño. Ten la seguridad. Conmigo aquí. La posición de Santa, nadie te la quitará hoy. Señor. Durante cientos de años, el Señor nunca ha abandonado su morada en la cueva. Y ahora que está a punto de transformarse en dragón, es aún menos probable. La voluntad del dios Gu no puede ser desafiada. Li Susu, ¿reconoces esto? Yo. Lo reconozco. Madre. Lo siento. Susu te ha deshonrado. Li Susu, no sueles depender de tu estatus de santa candidata, ser extremadamente arrogante. Ahora, toda la gente Miao sabe que eres una calamidad. Si fuera yo, ¿cómo podría todavía tener la cara para seguir quedándome en esta gran ceremonia? Li Minchu, cierra la boca. Susu es, después de todo, tu media hermana. Lo siento de verdad. Pero yo, Li Minchu, no tengo una hermana maldecida por el dios Gu. Hermano Vieike. Mincho tiene razón. No tengo las calificaciones para quedarme aquí más tiempo. ¿Por qué sigues deteniéndome? No olvides que todavía tienes una carta de triunfo. Mientras aparezca el Gu Corazón Imperial, te garantizo que asegurarás la posición de Santa. Susu siendo maldecida por el dios Gu, es inherentemente solo la palabra Uniletrel del médico brujo. Sí, Susu recibe el apoyo de la Tierra Sagrada. Entonces su estatus como candidata a Santa no le será arrebatado, ¿verdad? El reconocimiento de la tierra sagrada. El estatus del soberano serpiente es incluso más venerado que el dios Gu. ¿Cómo es esto posible? El reconocimiento de la tierra sagrada es equivalente al reconocimiento del señor soberano serpiente. ¿Qué virtud y habilidad posee Li Susu? Esto es verdaderamente una ilusión. Así es, el enviado sagrado está aquí, pero nunca ha mencionado este asunto. Entonces, ¿cómo demuestras que Li Susu es reconocida por la Tierra Sagrada?
El gusano Gu ligado a la vida de Susu. Es prueba suficiente. Un simple gusano Gu. Y esperas que la Tierra Sagrada reconozca la posición de Santa. ¿Crees que es el Gu corazón imperial del soberano serpiente? Exacto. Creo que todos ustedes no pueden soportar esta conmoción. Y se han vuelto locos, ¿verdad? ¡Qué broma! ¿Por qué no sugieres que el soberano serpiente vendrá hoy a apoyarte? Susu. El asunto del Gu corazón imperial está lleno de sospechas. Si nos oponemos a la presentación del Gu corazón imperial, no podemos dar una explicación razonable. No solo ya no podrás sentarte en el puesto de Saintes, incluso nosotros seremos implicados por él. De verdad tiene una manera de resolver. La fuente del Gu corazón imperial. Parece que todavía tienes algo de conocimiento. Sabes que debes depender de los gusanos Gu para obtener el apoyo de la Tierra Sagrada. Solo. Y elige use ahora aceite o en imperial. Una vez que aparece el Gu corazón imperial, otros gusanos Gu solo pueden someterse. Mi gusano de seda de cristal de hielo. Mi araña viuda. Mi Gu de piedra negra. El poder del Gu corazón imperial es tan inmenso. Esto es en realidad el señor soberano serpiente. Gu corazón imperial. Ahora, posee ya esta cualificación. Esto es imposible. En manos del Isuzu. ¿Cómo podría haber el Gu corazón imperial? Absolutamente correcto. Es el Gu corazón imperial. Si Susu obtiene el aprecio de la Tierra Sagrada, entonces olvídese de la posición de Santa. Incluso todo el dominio Miao. Me temo que nadie se atrevería a cuestionarlo ni siquiera un poco. ¿Cómo puede ser esto? Ella claramente es una mujer maldecida. Por el dios Gu, ¿cómo puede ser digna de recibir el aprecio del soberano serpiente? Ella está calificada para ser reconocida como la maestra por el Gu corazón imperial. Ver el Gu corazón imperial es como ver al soberano serpiente. Transmitid el edicto del soberano serpiente. El edicto del señor soberano serpiente. Lin Chao, enviado sagrado de la Tierra Sagrada. Recibe el edicto. Nosotros Recibimos el edicto del señor soberano serpiente. Recibimos el edicto del señor soberano serpiente. Por decreto, la hija del líder del clan Miao, Li Susu, es nombrada como la nueva santa. Este es de hecho el tono del señor soberano serpiente. Parece ser verdad. Estos dos tontos. Si ofenden a la nueva santa, el soberano serpiente se enfurecerá, y yo también seré implicado. El poder del Gu corazón imperial es en realidad tan poderoso. Yo vi que también quiero ser un hombre como el soberano serpiente. Lo siento, en esta vida nunca tendrás esa posibilidad. Esposa, es este regalo de tu marido satisfactorio para ti. Yo me siento un poco confundida ahora mismo. Como si estuviera soñando. No lo creo. Cállate y arrodíllate inmediatamente. Me atrevo a afirmar que el Gu corazón imperial del Isuzu fue robado. Robado. Enviado sagrado, por favor observe claramente. Soy la hermana menor del Isuzu. Crecí con ella desde la infancia. Nunca he oído que ella tuviera tratos con la Tierra Sagrada, y mucho menos que pudiera ganarse el favor del soberano serpiente, y que le fuera regalado el Gu corazón imperial. Así es, ella es una mujer maldecida por el dios Gu. ¿Cómo puede ser digna de llamar la atención del soberano serpiente? Mi hija es pura y de buen corazón. ¿Por qué no puede recibir el favor del soberano serpiente? Enviado sagrado, se lo ruego, absolutamente no debe creer a la ligera las palabras parciales de esta madre e hija. Lo que dice mi prima es muy razonable. El soberano serpiente es extremadamente frío e indiferente. ¿Cómo podría él posiblemente otorgar tal tesoro supremo? ¿Cómo te atreves, Li Susu? Robaste el tesoro supremo del soberano serpiente. Admites tu culpa. Yo no lo hice. Fui Guanchi, todo esto es culpa tuya. Si algo le pasa a Susu, nunca te perdonaré. No necesitas decirme eso. El asunto está zanjado y la evidencia es concluyente. Todavía intentas replicar. Guardias.
Entregadlos a los 3 grandes protectores, y al acompañante del dragón para su juicio. Espera. Y tú. No me importa quién seas. Ustedes dos comparten el mismo crimen. Ambos deben ser escoltados a la tierra sagrada. Enviado sagrado, espera un momento. Este anciano tiene una duda. Habla. Esta persona también afirma ser un enviado sagrado. Y viene de la tierra sagrada al igual que el enviado sagrado. Tú. No lo reconoces. ¿Qué? ¿Alguien se atreve a hacerse pasar por un enviado sagrado? Suplantación. Bueno, Lee Susu. Tu crimen ahora se agrava. 10 vidas no serían suficientes para tu muerte. Dado que el asunto ha llegado a este punto, todo es porque esta anciana no supo criar a su hija correctamente. Estoy dispuesta a usar la vida de esta anciana para perdonar la vida de mi hija. Madre. Solo tú. Siquiera calificas. Espera hasta que el acompañante del dragón de la orden. Tú tampoco vivirás. Yo, el emisario, he sido enviado por la Tierra Sagrada para asistir a la ceremonia de la futura santa, para discutir la resistencia contra la invasión del Clan del Lobo. Sin embargo, nunca esperé encontrarme con un incidente tan absurdo. Ahora, yo, el emisario, declaro que la futura santa elegida no es otra que Lee Min-chu. Todo ha terminado. Yo, finalmente se ha convertido en la santa candidata del dominio Miao. Lee Susu, no esperabas esto. Al final, todavía, perdido para mí, Lee Min-chu. Recuerda renacer en una vida mejor la próxima vez y deja de oponerte a esta santa candidata. Si alguno de ustedes desea dañar a Susu, primero deben pasar por encima de mí. Bake. ¿Estás loco? ¿Te atreves a oponerte a la tierra sagrada? ¿Toda tu familia debe desear perecer? Sobrino Bake. Detente rápido. Absolutamente debes calmarte. Enviado sagrado. Bake y Lee Susu han sido novios de la infancia desde que eran jóvenes. Con respecto a este asunto, él también debe estar involucrado, siguiendo el principio de no dejar que un error quede impune. Deben ser llevados juntos y llevados a la tierra sagrada para ser interrogados. Eso tiene sentido. No esperaba que hubiera otro traidor, que se presentaría voluntariamente. Esto me ahorra, el emisario, bastantes problemas. Dado que los disturbios internos han comenzado en el dominio Miao, todos los participantes serán ejecutados sin piedad. Parece que estos últimos siglos he sido demasiado indulgente con los sirvientes dragón. Incluso alguien como este puede servir como enviado sagrado de la tierra sagrada. Fu Yuanchi, cesa. ¿Quién se atreve a faltarle el respeto a mi señor? Porque llegas solo ahora. Parece que anteriormente fui demasiado indulgente contigo, resultando en tal negligencia. Mi señor, por favor, vea claramente. Fue porque usted previamente castigó a su subordinado a ir al acantilado de la penitencia. Después de enterarme de la situación, me apresuré a venir sin demora. Entonces, ¿por qué tu velocidad fue tan lenta? Añadiré 10 años más a tu penitencia solitaria en el acantilado de penitencia. Saludos, señor acompañante del dragón. Su humilde subordinado tiene algo que informar. Justo ahora. ¿Sabes lo que has hecho? Señorita Susu, es la invitada más honrada de nuestro dominio Miao. No. Pero justo ahora ellos claramente. Tonto ciego. Si no fuera por el hecho de que el señor está a punto de transformarse en dragón y no desea revelar su identidad, definitivamente te mataría. Señor asistente del dragón, no se deje engañar. Esta mujer, ella es una calamidad. Si te atreves de nuevo a la señorita Susu, hablarle irrespetuosamente, ten cuidado, yo te desollaré vivo. Mujer vil, casi me causas ofender al señor acompañante del dragón. Tú eres la verdadera precursora del desastre. Señor acompañante del dragón. Su humilde sirviente estaba ciego y casi creyó palabras calumniosas. Imploro al señor acompañante del dragón que diga unas buenas palabras por mí ante el señor soberano serpiente. Después de que este enviado termine de tratar estos asuntos, te castigaré enviándote al acantilado de la penitencia por 30 años de penitencia solitaria. Como usted ordene.
Puedo preguntar si la señorita Susu está satisfecha con esta resolución. Yo. Señor asistente dragón, que es la guardia personal del señor soberano serpiente. Porque me trata con tanta cortesía. Podría ser que todo es por él. Señorita Susu, por favor, quédese tranquila. Conmigo aquí hoy. Estas personas, ni uno solo de ellos, se atreve a ser presuntuoso con la señorita Susu. Señor asistente del dragón, ¿puedo hacerle una pregunta? Por favor, hable, señorita Susu. No lo sé. Los enviados de la Tierra Sagrada, ¿por qué me trata tan bien? Naturalmente, es gracias al señor soberano serpiente. Señor soberano serpiente. Eso es correcto. Cuando sea el momento adecuado, el señor soberano serpiente aparecerá para reunirse con usted. El señor debe estar elogiándome internamente. Parece que 10 años de penitencia solitaria siguen siendo demasiado poco. ¿Cómo te atreves delante de este señor a tomar el asunto por tu cuenta? Señor soberano serpiente. ¿Cómo es esto posible? Ella es una calamidad. ¿Cómo pudo ella llamar la atención del señor soberano serpiente? Exacto. Señor soberano serpiente. Si él se encaprichara de una mujer, imposible. Es Lee Susu. Definitivamente debería ser nuestra Min Chu. Mi paciencia ha llegado a su límite. Les perdoné la vida antes, porque nuestro soberano serpiente es misericordioso. Ahora, incluso si el dios Wu estuviera vivo, no podría salvarlos. Asistente del dragón, perdóname. Esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, enviado sagrado. Es culpa de la anciana. No tiene nada que ver con mi hija. Así es. Todo es culpa de mi madre. No tiene nada que ver conmigo. Minchu. Asistente del dragón, por favor, vea claramente. Todo esto fue instigado por mi madre. No tiene nada que ver conmigo. Lee Min-cho, estás loca. Esta anciana es tu propia madre. ¿Cómo puedes tratarla así? Para salvar su propia vida, en realidad empujó a su propia madre biológica. ¿Fuera? ¡Qué descaro! Afortunadamente, ella no es nuestra futura santa. De lo contrario, todo el dominio miao sería deshonrado. Pecador insolente, ¿cómo te atreves a hacer esto? Desleal y desobediente. No importa cómo sea la tía Juan, lo estás haciendo por tu propio bien. No tienes miedo de que el dios Wu se enfurezca y envíe un castigo. ¿Y qué? Ella es mi madre. Debería sacrificarse por mí. No soy yo quien hirió a mi madre. Eres tú. Nos estás presionando, madre e hija, a cada paso. Sí. Los errores que cometí en el pasado fueron todos culpa mía. Me equivoqué. Asistente dragón. Estas dos personas hirieron a la señorita Susu. Por favor, entrégamelos para que yo me encargue de ellos. Ling Xiao es mi primo lejano. Yo absolutamente no puedo caer en sus manos. Asistente del dragón, por favor, entrégueme al soberano serpiente para su disposición. No me entregue al enviado sagrado aquí estacionado. Señorita Susu, ¿qué piensa usted? Estoy de acuerdo. Lee Susu, ¿cómo te atreves? Suelta tu mano apestosa. Pensé que eras mi media hermana. Y no quería dañar a la familia. Pero sigues tentando a la suerte. No quería ir demasiado lejos. Solo quería castigarte con el Gu devorador de corazones. Pero aún así quieres provocarme. Mujer malvada. Incluso dañas a tu propia madre biológica. Creo que el verdadero desastre para el dominio miao eres tú. No esperaba que mi esposa tuviera un lado tan fogoso. El soberano serpiente estará muy ocupado en el futuro. Pensé que era tan dura. No pudo soportarlo después de solo unos pocos golpes. Ya que las cosas han llegado a este punto, a partir de hoy, la señorita Lee Susu servirá como la nueva santa de nuestro dominio miao. Saludos a la santa. Saludos a la santa. Susu. Felicitaciones. Finalmente conseguiste lo que deseabas.
Y te convertiste en la Saintess. Gracias. Todavía tengo asuntos que atender. Me iré por un momento. Fui Guanchi, ven conmigo un momento. Te lo dije hace mucho tiempo. Ni se te ocurra llevarte a Susu lejos de mí. Bastardo. Fui Guanchi. ¿Qué estás haciendo? Bájame. De acuerdo. Ahora que el malentendido está resuelto. Y ya no me culpas. Es hora de cumplir con el deber de una esposa. Bájame. Fui Guanchi, bájame. No aceptaste ya perdonarme. Entonces hagamos lo que un marido y una mujer deben hacer. ¿Qué hay de malo en eso? Madre todavía me está esperando. Si eso sucede, qué vergüenza será. Debe ser Vieike, temiendo que te devorara. Quien deliberadamente encontró una excusa para verificar la situación. No importa. Fui Guanchi. Somos realmente una pareja destinada por el cielo. ¿No lo crees? Solo temo que si nos casamos, estarás en peligro. No tengo miedo. The film was translated and narrated Después by de un periodo de Anthony 2 horas, Fui Guanchi. Deberíamos ir a buscar a madre ahora. De acuerdo. Iré contigo. En este momento, deberías llamarme esposo. Fui Guanchi. No quiero. Esposo. No puedo simplemente llamarte esposo. Saludos, Santa. No hay necesidad de ser cortés. Está madre adentro. La jefa está dentro. Ella te ha estado esperando durante un periodo de 2 horas. Mírate, te lo dije. Que no te permitieras perder el tiempo. Ahora, esto definitivamente hará que madre se ría de nosotros. Somos marido y mujer. ¿Y qué? el salón del jefe. Madre. Me llamaste. Después de consultar con los ancianos, decidimos conjuntamente que el dominio Miao proporcionará los regalos de compromiso, y serás casada con el soberano serpiente, para ser concubina. Para el soberano serpiente. Ser una concubina. Concubina. Así es. Cuando el asistente dragón se fue, declaró que el soberano serpiente la valora mucho. Susu. Ahora has ascendido, como la santa del dominio Miao. ¿La desgracia sobre ti sigue siendo un problema? Solo casándote con el soberano serpiente y convirtiéndote en su concubina, podrás casarte verdaderamente. Madre, ancianos del clan, por favor, perdonen a Susu por no poder estar de acuerdo. No estará de acuerdo. En el momento en que usted sucedió como santa, a partir de ese instante, su vida, su cuerpo, fue entregado a los millones de personas Miao en el dominio Miao. Convertirse en la concubina del soberano serpiente es una bendición que ha cultivado durante 8 vidas. No sea desagradecida. Susu. Este es el destino de las mujeres en el dominio Miao. No podemos desafiarlo. El destino de las mujeres en el dominio Miao. No escucharé. Cuando todavía era la futura santa. Madre, dijiste que por el bien del dominio Miao debo casarme. Estuve de acuerdo. Ahora todavía no puedo elegir mi propia vida. Cállate inmediatamente. Hay tantos forasteros aquí.
Hablando así. Qué inapropiado. Me equivoco en lo que dije. Somos mujeres. Eso es verdad. Pero también, poseemos la capacidad de pensar de forma independiente. No somos animales que se aparean al azar. Si no dependemos de esos hombres, no podremos sobrevivir. Madre. Susu ya tiene a alguien que le gusta. Por lo tanto, me es imposible casarme con el soberano serpiente. Como concubina. En realidad, no es necesario que todos sean así. Yo, Cállate. Cállate. asistente dragón, bastardo. Incluso al irte, cavaste un pozo tan enorme para este señor. ¿Estés de acuerdo o no? Lo sabrás más tarde. Madre. Todo esto es por tu propio bien. He preparado todos los generosos regalos. Mañana, personalmente enviaré a alguien para escoltarte a la tierra sagrada del soberano serpiente. Susu. Susu. Estoy cansada. Ya no puedo caminar. Minchu, levántate rápido. Hemos sido expulsadas del dominio Miao. Ahora solo Ling Xiao puede salvarnos. Simplemente ahórrate el aliento. Si no fuera porque nos estás deteniendo. La posición de Santa. ¿Cómo podría haber recaído en Li Susu? Prima. ¿Cree que en su estado actual todavía tiene una opción? No puedes tocar a Minchu. ¿Es eso así? Dame una razón. Ella es tu pariente de sangre más cercana. Pariente de sangre más cercana. Si no fuera por este idiota. ¿Cómo habría sido castigada a enfrentar el acantilado de penitencia durante 30 años, antes? Prometí ayudarla a asegurar el puesto de Santa. ¿Por qué no me dijiste sobre la relación de esa mujer con el soberano serpiente? Nosotras, de madre e hija, tampoco sabíamos de este asunto. Te lo digo. No hago negocios perdedores. Escuché que tu hija ha estado tomando varias hierbas preciosas desde la infancia. Muchos venenos. Ni siquiera pueden acercarse a ella. Casualmente, encontré recientemente una antigua receta medicinal que es perfecta para drogarla. Minchu, corre. Ve a buscar a tu tía mayor. Ella definitivamente puede salvarte. Les digo a todos. Nadie puede escapar. ¿Quién lo dice? Clen Lobo. Eres el enviado sagrado, que es el guardián del dominio Miao, ¿verdad? La persona de la señorita Li Minchu. Yo, Lan Hun, la reclamo. Bien. Entonces veré si tú tienes la habilidad o no. Tú. ¿Cómo puede ser esto? La misma trampa. Yo, Lan Hun, no caeré 2 veces. Este es el tesoro supremo de Miklen. El incienso confunde el almas. Una vez inhalado, incluso el soberano serpiente perderá todo su cultivo. Lleven a la persona. Ahora déjame ir. Nunca esperé que el enviado sagrado, que es el guardián de la tierra sagrada, fuera tan cobarde. Vámonos. Minchu, No importa. Ahora Miklen, aprovechando la inminente transformación dragón del soberano serpiente, se está preparando para invadir el dominio Miao. Es mejor no alertar al enemigo. Lang Hun, por favor, sálvame. ¿Qué quieres? Puedo darte cualquier cosa. La hija ilegítima de la familia Li, que casi se apodera del puesto de Santa. Es bastante interesante, de hecho.
Mi señor, Bruta inmortal de la tierra sagrada. su subordinado realmente no sabía que un comentario descuidado les causaría hacer tal cosa. ¿Cuántas veces te he dicho? No actuar por iniciativa propia. The Añade film 40 was años más de cara a la pared. translated and narrated by M Media. Sin embargo, mi señor, cuando planea revelarle a la señora su verdadera identidad, La transformación dragón es extremadamente peligrosa, incluso con preparación completa. No se puede permitir la más mínima negligencia. sí, Además, ahora que el clan lobo, que ha sido reprimido durante cientos de años, también está aprovechando este momento para causar problemas. No puedo permitir que mi esposa sufra cualquier percance. entendido. Su subordinado entiende. Matriarca. Matriarca. Señorita Susu. Ha sido asegurada. Mañana. Procederá a la hora habitual. Para ser enviada a la Tierra Sagrada. Hija. Solo el señor soberano serpiente puede resolver tu desgracia. Madre. Espero que puedas entender. Al pie de la montaña de la tierra sagrada. ¿Dónde estoy? La santa se dirige actualmente a la morada cueva del señor soberano serpiente. Morada cueva. ¿Por qué estoy aquí? La matriarca dijo que temía que estuvieras demasiado nerviosa, así que puso un poco en tu comida. Añadió una droga para dormir. Descansa bien esta noche. Bájame. Bájame. ¿Por qué yo? No tengo fuerzas en todo mi cuerpo. ¿Dónde está Fui Guanchi? ¿A dónde fue? Tierra prohibida sagrada. Alto a los que vienen. Dentro de la silla de manos está la santa del dominio Miao, señorita Lisusu. Ella se casa con la tierra sagrada, según lo prometido, para convertirse en la concubina del señor soberano serpiente. Susu saluda al Lord Soberano Serpiente. Eres tú. ¿Quién se casará con este señor y se convertirá en mi concubina? Susu sabe que Lord Soberano Serpiente tiene un estatus noble. Si Lord Soberano Serpiente no favorece a Susu, Susu se irá de inmediato. ¿Quién dijo que este señor no te favorece? Cuerpo encantador innato, que posee naturalmente una fragancia única. A este señor le gusta mucho. Tú te quedas. Todos los demás pueden regresar. Sí, Sí, Ya que Lord Soberano Serpiente favorece a Susu. Susu está naturalmente rebosante de alegría. Sin embargo, ¿Qué? aunque Susu fue elegida como la santa, pero he sido maldecida por el dios Gu desde la infancia. Cualquier novio con el que me case, o muere repentinamente en la noche de bodas, o se vuelve loco. Si ocurre algún accidente. Susu, ¿No se supone que eres intrépida? Que no teme a nada en el cielo ni en la tierra. Esta vez, este señor debe molestarte apropiadamente. La maldición del dios Gu. Incluso si el dios Gu resucitara, este señor no le temería en lo más mínimo. pero, No hay necesidad de peros. Esta noche, consumarás el matrimonio con este señor. no puedo quedarme sentada aquí esperando la muerte. Debo encontrar una manera de escapar de la tierra sagrada. ¿A dónde vas? Sus ojos. ¿Por qué? Me resultan tan familiares. La santa aún no ha consumado el matrimonio con este señor. ¿A dónde planeas ir? Yo. ¿Qué debo hacer? Si me descubren escapando, madre definitivamente será implicada por mi culpa. No estoy familiarizada con este lugar. Quería echar un vistazo. Ya veo. Parece que la santa está tratando de encontrar una oportunidad para escapar. Por supuesto que no.
Lord Soberano Serpiente favorece a Susu. Es la bendición de Susu. Santa. La noche es larga. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? Por supuesto, para estar con este señor, en nuestra noche de bodas. Para consumar el matrimonio con este señor. Bueno, sobre eso. Susu no se siente bien hoy. Me pregunto si. Dentro de la morada de este señor. Casualmente tengo píldoras especialmente refinadas. Este hermoso momento no se retrasará en absoluto. ¿Qué debo hacer? Lord Soberano Serpiente. Debería ser Show honesta was contigo. translated and narrated by M Media. Susu ya tiene a alguien a quien ama. Él está en mi corazón. Este matrimonio también fue forzado por mi madre. En este mundo. Hay un hombre mejor que este señor. Así es. Parece, en su corazón, que preferiría ofender al altísimo y poderoso soberano serpiente antes que renunciar a mí. Muy bien. Entonces este señor verá si él tiene el valor de robar a la mujer de este señor. Lord Soberano Serpiente. Su aura es aterradora. Debo encontrar una manera de escapar de este lugar. Esposa. La gente de tu tierra sagrada camina sin hacer ruido. Es porque mi esposa estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Estás loca. El soberano serpiente acaba de irse. Si se entera, no podrás salvar tu vida aunque tuvieras 10. Cuando supe que te casabas con el soberano serpiente, no me importó nada más. Suéltame. Fui Guanchi. Mi matrimonio con el soberano serpiente fue decisión de mi madre. Ni tú ni yo podemos cambiarlo. Si el soberano serpiente descubre esto, seguramente no sobrevivirás. Todo el plan del dominio Miao será implicado. No tengo miedo. Pero tengo miedo. Yo. Revelar mi verdadera identidad a Susu. Pero si hago esto, la transformación en dragón es inminente. Confía en mí. Incluso si te llevo, el soberano serpiente no me castigará. Él es el soberano serpiente. Su palabra es ley. No necesita mostrar respeto a nadie. Confía en mí. Puedo ir contigo. Pero debes decirme, ¿cuál es realmente tu identidad en la Tierra Sagrada? En serio. Ya no puedo ocultarlo. Yo soy del soberano serpiente. Uno de los 3 grandes protectores. ¿No te lo he dicho ya? Los 3 grandes protectores son los guardias personales del soberano serpiente. Entonces deberías entender aún más la seriedad de este asunto. Pero no te importa. Además, hacia el soberano serpiente. Nunca has mostrado ni la mitad de respeto. Podría ser que ¿Se acabó? eres el hijo ilegítimo del soberano serpiente. ¿Yo? ¿Cómo es eso posible? Yo soy quien soy. En cuanto a por qué no le temo al soberano serpiente, es porque soy su confidente más confiable. O incluso un amigo. Me agradas. ¿Él solo me bendecirá? De verdad. Absolutamente cierto. Solo sígueme y vámonos. Déjame las consecuencias a mí, no hay problema. Date prisa y vete. Si no nos vamos ahora, será demasiado tarde. Ahora,
Finalmente hemos salido de los límites de la Tierra Sagrada. Ahora estamos completamente a salvo. Siempre siento que no es tan simple. Incluso si no es sencillo. Ya has huido conmigo. Si volvemos ahora, ¿no sería eso caminar directamente hacia una trampa? Vámonos. Veo que sus vidas han terminado. Susu. Anciano, madre. Sospeché hace mucho tiempo que definitivamente huirías con este hombre salvaje. Sin embargo, incluso si eres la santa esta noche, no podrás ser protegida. Date prisa y vete. Irnos. Yo, Fu Yuanchi. No abandonaré absolutamente a mi mujer. Veo que nadie irá esta noche. Captúrenlos. Me gustaría ver quién se atreve. ¿Cómo puede ser tan grande su fuerza? Como se esperaba del enviado sagrado de la Tierra Sagrada, sin alguna habilidad real. De hecho, sería difícil alcanzar una posición tan alta. Sin embargo, a pesar de esto, definitivamente te capturaré esta noche. Informar al soberano serpiente. Seguramente nos traerá grandes recompensas. Apuesto a que no solo fracasarás en recibir una recompensa, sino que también traerás un desastre catastrófico al dominio Miao. Totalmente absurdo. Susu, deja de ser tan terca y engañada. El único que puede ayudarte es solo el señor soberano serpiente. No me casaré absolutamente con un hombre que no me gusta. Nosotras, las mujeres del dominio Miao. ¿Cuál de nosotras puede elegir nuestra propia felicidad? Todo es por la gente del dominio Miao. Madre. Durante la primera mitad de mi vida, hija vivió para el dominio Miao. Durante la segunda mitad de mi vida, quiero vivir para mí misma. Insolencia. Dado que ese es el caso, no hay necesidad de más persuasión. Captúrenlos primero. Y si eres fuerte en combate. El enviado sagrado Lin Chao está actualmente en camino. Ninguno de ustedes podrá irse. Maldita sea. Solo quedan 3 días hasta la transformación del dragón. Si uso mi poder a la fuerza ahora, temo que seré incapaz de resistir la tribulación del rayo entonces. Tú, mocoso. No lo esperaba. Has caído en las manos de este enviado sagrado de nuevo. La última vez, el señor asistente del dragón te estaba respaldando. Esta vez, seguramente morirás. Entonces, adelante, inténtalo. Solo un simple perro guardián. Y te atreves a decir tonterías delante de mí. Enviado sagrado Lin Chao. Esta persona es completamente inflexible y posee gran habilidad para evitar complicaciones. Por favor, actúe rápidamente. Espera. Estimado enviado sagrado, mi hija fue simplemente engañada. Razón por la cual le faltó el respeto al soberano serpiente. Quien realmente la instigó es Uyuachi, esa deshonra de la tierra sagrada. Por favor, ejecuten solo al principal culpable y perdonen la vida de mi hija. Tenga la seguridad. Mientras sea una mujer favorecida por el soberano serpiente, naturalmente le perdonaré la vida. Sin embargo, debo paralizarle las piernas. Fu Yuanchi. Eres uno de los 3 grandes protectores de la Tierra Sagrada. Si huyes de vuelta a la Tierra Sagrada ahora, aún podría salvar tu vida. No te preocupes. Él no es rival para mí. Muy bien. Entonces déjame ver. ¿Qué habilidades posees que puedan salvar tu miserable vida? Te sobreestimas. Tú. ¿Cómo eres tan fuerte? Cuando tu alma regrese al inframundo, pregúntale personalmente al lunático Miao. Dios Gu. Pronunciar palabras tan arrogantes. La dignidad del Dios Gu no debe ser blasfemada. Gu Corazón Imperial. Este es el poder del Gu Corazón Imperial. El Gu Corazón Imperial, el rey de 10.000 Gu. Incluso el anciano del clan no es rival para él. Huyan rápido. Se acabó. Todo está terminado. El anciano del clan ha caído. La tierra sagrada seguramente exigirá responsabilidades.
El dominio Miao se enfrenta a la destrucción total. Lin Chao. Libera a mi esposa. Suéltame. Con el Gu Corazón Imperial no se juega. ¿Creías que no lo sabía? ¿Qué quieres? No pido mucho. Come este Gu de los 10.000 venenos. Y la liberaré. El Gu de la miriada de venenos. El soberano serpiente dijo una vez que dentro del dominio Miao, a nadie se le permite refinar. Gusano Gu que destruye a la humanidad. ¿Y qué? Esta noche, todos ustedes deben morir. De acuerdo. Te lo prometo. Fui Guanchi. Estás demente. Este es el Gu de los 10.000 venenos. No hay supervivencia. ¿Quién te dijo que hablaras? Lo comeré. Ahora, puedes cumplir tu promesa y liberarla. No esperaba que fueras un tonto tan devoto. Fui Guanchi. No me asustes. Pero me temo que nunca cumplo las promesas. No. Estimado asistente del dragón, Finalmente has llegado. el asistente del dragón llega tarde. Ruego el perdón del señor. Señor. Llegaste justo a tiempo. Por usar ilegalmente el Gu de los 10.000 venenos, ejecútenlo sin piedad. Como el señor ordene. Señor, ¿cómo podría ser él el señor? ¿Tú crees? Esa patética pizca de habilidad que posees podría posiblemente dañar a mi señor. Imposible. No tiene sentido. No lo creo. No lo creo. Eres el soberano serpiente. Eso es porque el señor está a punto de someterse a la transformación del dragón. Y solo queda una 10ª parte de su cultivo celestial. Hoy, incluso si 100 de ustedes vinieran, aún así no podrían resistir un solo movimiento del señor. Ahora, bajen por su crimen con la muerte. Espera. ¿Cuáles son las órdenes del señor? ¿Acaso no disfrutas alimentando al Gu de los 10.000 venenos? Aún debes tener algo contigo. Haz que los consuma todos. Señor, por favor, perdone mi vida. Realmente no sabía que eras el señor. Señor, no me atreveré a hacerlo de nuevo, perdóneme. Señor, Tu crimen. 100%. Es difícil de perdonar. Matriarca del dominio Miao. Saludos, soberano serpiente. No te lo oculté intencionalmente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tú. Fui Guanchi. Es el soberano serpiente. Simplemente no quería que tú fueras dañada por mi culpa. No quiero oírlo. señor. Señora. El señor no se lo ocultó intencionalmente, sino que el señor está a punto de transformarse en dragón. Anteriormente, por su bien, él cortó su conexión con el Gu Corazón Imperial. Y ahora ha sido afligido por el Gu de los 10.000 venenos. La tribulación del rayo ha avanzado. Y está llegando de inmediato. Fui Guanchi. Despierta. Te perdono. Señora, el asunto más urgente ahora es enviar rápidamente al señor a la Tierra Sagrada y prepararse para la transformación del dragón de inmediato. De acuerdo, démonos prisa y vámonos. Maestro asistente del dragón, ¿cuánta confianza tiene realmente?
en lograr con éxito la transformación del dragón. Anteriormente, era menos de 5 The décimas. film was translated Ahora, debido a que and el señor protegió a la narrated señora by y ha sufrido repetidamente heridas graves, me temo que solo queda una décima parte. Señora, permita que su subordinado hable con franqueza. La razón por la que el señor ocultó esto fue enteramente para protegerla a usted. Ahora entiendo. Ahora lo sé todo. Fu Yuanqi. Te prohíbo morir. Te prohíbo dejarme. No importa quién seas. En cualquier caso, prohíbo que te lleves a mi esposo. Hoy, Fu Yuanqi debe morir. Minchu. Lanjun. Hermana mayor, confío en que has estado bien. Todo esto es gracias a ella. Si él no lo hubiera hecho durante el tiempo de su boda, proclamó en público que iba a enfrentar la tribulación. Realmente no me prepararía tan pronto para darles un espectáculo hoy. La mantis acecha la cigarra, ignorante del oropéndola detrás. Hermana, ¿sabes cuánto sacrificó tu hermana menor solo para esperar este día? Minchu. Eres una persona del dominio Miao. ¿Cómo pudiste confabular con Lanjun y conspirar con él? ¿No temes que el dios Gu traiga el castigo? El dios Gu. El dios Gu no es más que una mentira para engañar a gente ignorante como tú. De lo contrario, ¿por qué? Nunca ha aparecido. Estás verdaderamente demente. Hermana. Ahora creo en el Lanjun. Basta de tonterías. Hoy eliminaré por completo al soberano serpiente. Lideraré el clan lobo. Y gobernaré todo el dominio Miao. Ni lo sueñes. Si te atreves a tocar a mi señor, debes pasar por encima de mí primero. Ya no soy la persona que fui. Deberías ir bajo tierra y hacer compañía a tus 3 grandes protectores. Hermana. Lanjun es mi esposo. Combinando las antiguas artes Gu de mi dominio Miao con el cultivo dual de artes demoníacas y Gu, incluso si el dios Gu renaciera, no sería nuestro rival. No toques a mi señora. Toca a mi mujer. Y buscas la muerte. Fu Yuanqi. Estás despierto. Mi señor está bien ahora. ¿De verdad pensaste que yo, tu señor? Filtré intencionalmente la noticia, pero no tenía ninguna preparación. El propósito era precisamente hacerte actuar. ¿Cómo es esto posible? Claramente estabas pasando por la tribulación. ¿Cómo pudiste haber planeado todo esto? La fundación milenaria de la Tierra Sagrada no es algo que puedas comprender. No lo creo. Solo estás fanfarroneando. Hace 1000 años, tu clan lobo debería haber sido aniquilado por mi mano. Fue el ancestro de tu clan lobo quien se arrodilló ante mí, tu señor, y suplicó desesperadamente. Solo entonces yo, tu señor, mostré gran misericordia y permití que tu clan lobo apenas sobreviviera. Ahora es el momento de la aniquilación de tu clan lobo. No importa qué movimientos ocultos tenga el soberano serpiente. Mientras lo matemos, todos los demás planes se desmoronarán naturalmente. Eso tiene sentido. Asesinar personalmente al soberano serpiente del dominio Miao. Yo, Lanjun. Seguramente seré famoso a lo largo de la historia. Deitant. Mi querida hermana. Tu oponente debería ser yo. Te advertiré por última vez. Si no te detienes ahora, el dios Gu no te perdonará. Entonces deja que tu hermana menor te diga esto. Yo, Li Mingchu, ahora soy un miembro del clan del lobo. El Gu Corazón Imperial. Ya que sabía que poseías el Gu Corazón Imperial. ¿Cómo podría yo? ¿No hiciste preparativos? ¿Cómo puede ser esto? No importa cuán fuerte sea el Gu Corazón Imperial. El polvo hechizante del clan del lobo tampoco está mal. Al menos durante el tiempo de medio palo de incienso. ¿No podrá moverse más? Muere. Esposo, ¿estás bien? Como sigues siendo capaz de contraatacar. Este es el momento que he estado esperando. Fu Yuanqi. Me niego a creerlo. Una táctica como la tuya puede usarse para siempre. Entonces, adelante, inténtalo. Nuestro clan lobo tiene muchos guerreros valientes. Hoy, en la montaña de la Tierra Sagrada, nadie será perdonado. ¡Ataquen! No. Fu Yuanqi.
¿Crees que has ganado? Esposo, caímos en su trampa. Date prisa y escapa. Escapa. Esposo, ¿qué estás intentando hacer? No puedo rendirme. ¿Por qué? Mientras use la técnica secreta del clan lobo, tomando a las mujeres de tu dominio Miao que poseen el linaje del dios Gu y absorbiendo su esencia vital, mi poder seguramente aumentará enormemente. Soy tu esposa legítima. No puedes hacer esto. ¿Cómo podría yo tomar a una mujer de tu dominio Miao como mi esposa? Eso es simplemente una broma. Para lograr la gran ambición de nuestra tribu de dominar el dominio Miao, cualquiera puede ser sacrificado. Incluso yo puedo serlo. Lang Hun, no puedes ganar. Tu clan lobo no puede dominar el dominio Miao. Si te atreves a tocar al descendiente del dios Gu otra vez, nadie podrá salvarte. Suelta a mi hermana. Desde el momento en que comencé los preparativos, tomé una decisión. Si no tengo éxito, moriré por la causa. The film was translated and narrated by M Media. Minchu, ¿Hermana? Te lo ruego. Sálvame. si hubiera sabido esto antes. ¿Por qué actuaste como lo hiciste? Tu matrimonio con Lang Hun fue como buscar piel de un tigre. Sé que me equivoqué. Nunca me atreveré a hacerlo de nuevo. No quiero morir. La técnica divina está completa. Seré la persona más poderosa en todo el dominio Miao. Estás delirando. Minchu, ¿qué pasa? Minchu, no asustes a mamá. Minchu. Madre. Hija sabe que me equivoqué. No debí haber traicionado al dominio Miao. Todo esto es mi propia obra. Todo es mi culpa. Te mimé demasiado. Llegaste justo a tiempo. Puedo aniquilarlos a todos ahora. Estos forasteros traspasaron la tierra prohibida del dominio Miao, molestando al señor. Matar. Matar. Maten. ¿Cómo pudo Lang Hun poseer de repente una fuerza tan poderosa? Él usó la técnica secreta del clan lobo para absorber toda la esencia vital de Minchu, por lo que su poder aumentó tanto. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? Lucharé contigo hasta la muerte. Buscas la muerte. Como era de esperar, la gente de tu dominio Miao son todos recipientes naturales. Madre. No me asustes. Minchu no puede estar sin madre. Lang Hun, voy a matarte. Solo tú. Esto es completamente exasperante. Todos deben morir. Todos ustedes deben morir. El señor se ha transformado exitosamente en un dragón. Lo sabía. Debe estar bien. Soberano serpiente, la transformación en dragón fue exitosa. Damos la bienvenida respetuosamente al señor dragón. Parecías acabar de decir. ¿Quién debe morir hoy? ¿Cómo es esto posible, basado en tus heridas? Es absolutamente imposible que tengas éxito en la transformación del dragón. Una rana en un pozo como tú. Naturalmente no entendería. Un corazón imperial. ¿Cómo podría yo perder? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido.
Finalmente estás bien. Por supuesto. ¿Cómo podría yo engañarte? Fui Guanchi. Señor, ¿Qué te pasó? La transformación del dragón ya era extremadamente peligrosa. Y luego encontrarme con Lanjun a la fuerza causó un aumento inesperado de poder. Yo fallé la tribulación. Todo es mi culpa. Si no fuera por mí, no habrías fallado la tribulación. Soy una calamidad. No eres una calamidad. Nunca lo has sido. En mi corazón, eres la mejor esposa. En toda mi vida fui Guanchi. Tenerte como esposa es mi mayor bendición. Fui Guanchi. Por favor, no me dejes, ¿de acuerdo? Solo tú. No te importaría ninguno de mis defectos. Lo siento. Te acompañé durante 9 vidas, pero en esta vida, debo romper mi promesa. Asistente del dragón. señora, por favor, hable. Quiero saber. Sobre las 10 vidas de matrimonio entre Fu Yuanchi y yo. ¿Qué sucedió exactamente? De acuerdo. Mis alas están rotas. ¿Hay alguna persona amable que pase por aquí? Que pueda salvarme. Al comienzo de la vida. La naturaleza es inherentemente buena. Este conocimiento humano es verdaderamente difícil de entender. No habría venido a estudiarlo si lo hubiera sabido antes. Esto es tan problemático. Persona amable. ¿Puedes por favor salvarme? Me estabas llamando justo ahora. Sí. Fue esta joven. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se dañaron tanto tus alas? Esta joven se llama Susu. Fue solo un accidente. Susu. Yo, el Señor, te salvé justo ahora. De lo contrario, habrías muerto. Date prisa y di gracias. Esta joven no lo dirá. No lo dirá. Si no lo dices, no te llevaré de vuelta. Si ese es el caso, señor dragón, esta es la primera vez que conoce a Susu. Se puede decir que, si el señor dragón no hubiera acabado de entrar en el mundo y salvado a la señora, la vida de la señora probablemente habría estado en peligro. Ya veo. La primera vez que nos conocimos. Él me salvó. Hasta la 8ª vida. En ese momento, el soberano atacó al clan lobo y casi perece por completo. Más tarde, conoció a una joven muchacha Miao. Usted, señora, lo salvó. Afortunadamente, no me alcanzaron. Gu Corazón Imperial, Gu Corazón Imperial. Finalmente, te encontré. Ahora que regreso al dominio Miao, padre y madre, seguramente estarán rebosantes de alegría. El puesto de Santa este mandato. Film was Definitivamente me translated pertenecerá. and narrated by Media. ¿Quién eres? Estoy gravemente herido. Llévame a la tierra sagrada. Después de que completes esto, satisfaré cualquier condición que tengas. De verdad. De verdad. Está bien entonces. Este es el Gu Corazón Imperial. El rey de los 10.000 Gu. Esto es algo que yo finalmente logré encontrar. Puede curar tus heridas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lisuso. Susu. El Gu Corazón Imperial es mi gusano Gu natal. Así es. Más tarde, el soberano y la dama se casaron.
Y solo entonces el Gu Corazón Imperial regresó a la posesión del soberano. No me extraña, el Gu Corazón Imperial, como el gusano Gu más poderoso, no reconocería fácilmente a un maestro, ni desarrollaría afecto por cualquier extraño. Cuando lo reconocí en aquel entonces, no encontré nada inusual. Ese es precisamente el caso. Debido a que la señora reencarnó más tarde, el linaje cambió. Razón por la cual el soberano sufrió una reacción adversa. Entonces, ¿por qué Susu fue maldecida por el dios Gu? Y por lo tanto, no puede casarse con nadie. Bueno, esto debe explicarse comenzando desde la 8ª vida. Esposa. He vuelto. Ya que estamos casados, ¿por qué no? Bebemos primero la copa nupcial. Susu seguirá los arreglos del esposo. Señorita Susu, ¿qué sabor tiene este vino? ¿Qué vino? Li Mincho. Hoy es el día de mi boda. ¿Por qué estás en mi habitación? Por supuesto, estoy aquí para encontrar a mi amado. Tú. Ustedes dos. Por lo tanto, para evitar que nos molestes y compitas por el puesto de Saintes, simplemente muere. Tú. Envenenaste el vino. Yo, Lin Tao, siempre he, de principio a fin, amado solo a Minchu. Fuiste tú quien se abrió camino a la fuerza en nuestras vidas. Si no fuera por casarme contigo, para obtener el puesto de líder del clan, ni siquiera tendrías derecho a casarte conmigo. Ninguno. Así que, todo fue solo una ilusión por mi parte. Linta. Incluso si yo, Li Susu, me convierto en un fantasma, nunca te dejaré ir. Entonces esperaré. Pude matarte una vez. También puedo quitarte la vida una segunda vez. ¿Qué te pasó? Susu. Susu. Estarás bien. Estarás bien. Toma la píldora antídoto. Definitivamente estarás bien. ¿Quién eres? ¿Por qué? Me siento tan familiarizado contigo. Soy tu esposo. Fui Guanchi. Lo siento. En esta vida, llegué demasiado tarde. Entonces hagamos un pacto. En la próxima vida, nos encontraremos de nuevo. ¿Quién eres? ¿Sabes dónde está este lugar? ¿Cómo te atreves? Muere. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes ser tan poderoso? El señor de la tierra sagrada del dominio Miao. Soberano serpiente. Soberano serpiente. El soberano serpiente es en realidad el esposo de Li Susu. Me niego a aceptar esto. Yo, Fu Yuanchi, juro por el soberano serpiente, was señor de las 100.000 translated montañas. and narrated by M Media. Cualquier hombre que se atreva a tocar a Susu morirá. Así que así es como es. Mi hija. ¿No fue maldecida por el dios Gu? Señora, ella nunca ha sido maldecida por el dios Gu. El dios Gu no se atrevería a maldecir a la señora. Todo esto fue meramente la forma del señor de proteger a la señora. Si alguien se atreviera a hacerlo, serían arrastrados por el señor desde otro mundo y capturados, destruidos. Por lo tanto, todo esto fue hecho por él para protegerme. En este mundo no hay nadie que te ame más que él. Hasta esta vida.
El señor despertó de su reclusión. Lo siento. Te malinterpreté. No logré entender tus arduos esfuerzos. Señor, ¿qué está pasando? Esposa mía. Todo lo que acabas de decirme. Tu esposo lo ha escuchado todo. Debo estar soñando, ¿verdad? ¿Cómo podría soportar tu esposo dejarte? Señor. Señor, ¿qué está pasando? No te disipaste claramente. Y volviste a tu verdadera forma. El amor de mi esposa conmovió a los cielos. Me permitieron regresar para completar nuestro destino matrimonial de 10 vidas con mi esposa. Ya que el señor dragón ama tanto a Susu, ¿por qué no? Completamos la boda hoy. Bien, en esta vida. No quedará nadie para obstruir a la señora y al señor. Esposa mía, ¿qué dices? Estoy de acuerdo. Diez vidas. 10 vidas completas. Este señor. Yo, tu esposo, nunca he celebrado una boda formal con mi esposa. Esto siempre ha sido un pesar en mi corazón. En esta vida. Finalmente se completa. Basta. Tanta gente nos está mirando. Y tú eres el señor dragón. No tienes vergüenza. Yo, su señoría, me transformé en dragón hace mucho tiempo. Mi poder sacude los cielos. ¿Quién se atreve a burlarse de mí? Sí, en todo el mundo. Eres el más poderoso. La hora propicia ha llegado. Por favor, su señoría y señora, inclínense una vez ante la Madre Tierra. Por favor, su señoría y señora, inclínense 2 veces ante los cielos. La tercera reverencia. El esposo y la esposa se inclinan el uno ante el otro. La ceremonia ha terminado. Esposo, ¿por qué sigues mirándome fijamente? Un vínculo de 9 vidas, destinado por el hado, atado por el dios casamentero. Sin embargo, yo, tu esposo, encuentro que nunca puedo contemplar a mi esposa lo suficiente. Hay mucho tiempo por delante. Puedo seguir mirando hasta que te canses. Nunca me cansaré. Incluso si tuviéramos 10 vidas más, yo, tu esposo, no me cansaría. La noche es larga. Yo, tu esposo, tengo la intención de cobrar el capital y los intereses.